Jóvenes, buenos días, ¿cómo les va? Bien, profe, ¿y usted? Bien, también. ¿Ya estamos listos? Listos, puestos y dispuestos para iniciar una semana más de actividades y vamos a empezar con un tema importante hoy. Voy a esperar que se unan más, son 22. Aguanto unos minutos más. Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar. Agendé para hoy cálculo de carga en el alto horno. Va a ser una parte introductoria. Voy a dejar para el viernes siguiente el balance de materiales. Y bueno, quisiera hacerles notar, preguntarles si recuerdan los cálculos que hacíamos en la materia de no ferrosos. Son similares, es lo mismo, están basados en la misma estequiometría, en la misma reacción química debidamente balanceada, en la información que arroje la composición química, es decir, los análisis químicos, y de acuerdo a eso una definición de qué es lo que contiene cada uno de los materiales que se van a utilizar formando parte de la carga metálica, formando parte de fundentes o de algún otro tipo de acuerdo a la función, otro material, como en el caso del coque también, que es el combustible principal.
Así es que voy a una presentación relacionada con esto. Y ustedes, Profe, mándeme. disculpe, ahora del fin de semana me salió una duda. Sí, Cuando estábamos comentando que a veces las toberas se funden adentro del horno, sí. y cuando es así, ¿cómo se altera la composición química de la rabia? No afecta. Químicamente no afecta. Lo que Entonces, hace es solidificar una parte de la carga en esa zona. Físicamente, pues sí puede haber afectaciones, si es mucho lo que entra de agua, si es mucho tiempo. Solidifica esa zona y después, cuando se retira la tobera, se tiene que dedicar algo de tiempo para fundir la parte de carga que en esa zona se haya solidificado. Pero en la composición química no afecta. gracias, profe. Sí, por nada. Muy bien, puse la presentación, como les digo, de esta manera. Lo voy a ir avanzando poco a poco. Primero, pues la definición del problema. De una manera muy simple también para no poner mucho texto en la presentación. De acuerdo a la composición química del mineral de fierro disponible, aquí nada más estoy considerando un solo mineral, calcular cada uno de los puntos señalados en los incisos numerados más abajo, basando los cálculos en la siguiente reacción química. Recuerden que había comentado con ustedes cuando hablamos de la teoría que a la hora de hacer cálculos, pues bastaba con hacer una representación con una ecuación general. Este sería el estado inicial de los óxidos de fierro, que son los de interés y son los que van a aportar el metal de interés. Y esto sería el estado final de entrada. Cuando vayamos a hacer el balance de materiales, entonces vamos a tomar en cuenta que de la carga metálica hay conceptos de pérdida por diferentes razones, pero que además también es factible que otros materiales como el coque en su composición química de sus cenizas aporte algo de los óxidos de fierro, que son los que se van a reducir. Por lo pronto, entonces, vamos a considerar esto. La reacción, la tabla de la composición química, vean, hematita, sílice, alúmina, dióxido de manganeso, pentóxido de fósforo, carbonato de calcio y algo de humedad. Y aquí está porcentaje en peso de cada uno de los compuestos, cada uno de los componentes. Cuando se hace un análisis químico se determina cualitativa y cuantitativamente. Cualitativa sería decir qué tiene y cuáles son los compuestos que predominan o qué tipo de compuestos hay. Cuantitativa es, pues aparte, medir las cantidades y expresarlas como un porcentaje en peso. ¿Qué significa? Que cada kilogramo de este mineral puede proporcionar 0.78 kilogramos de Fe2O3 y así para cada uno de los otros compuestos. Entonces ya tenemos la información de la composición química, se tiene la información que va a servir de base la reacción y pues lo que nos falta es calcular los siguientes aspectos. Primero, fierro probable si se tienen 1000 kilogramos de Fe2O3. Vean, aquí estamos cayendo en una suposición completamente teórica. Estoy olvidando un poquito de esta composición química. Por lo pronto, si nada más son Fe2O3 los que vamos a poner a jugar, pues son 1000 kilogramos. Fierro probables tienen 1000 kilogramos de Fe2O3. En el inciso 2, ahí sí, ya entra a calcular el peso del mineral.
para una determinada cantidad deseada de fierro metálico. Es la cantidad de monóxido de carbono necesario para que se lleve a cabo la reducción de hematita. Esta es la reacción. Para que suceda que este óxido se convierta en fierro metálico, necesitamos ponerlo en contacto con monóxido de carbono, que es el agente reductor. Necesitamos también elevar la temperatura. Entonces, pues, uno de los encargos es calcular la cantidad de ese monóxido de carbono que se requiere poner. Al menos lo que, lo que marca la estequiometría de la reacción. ¿Sí? Luego, cantidad mínima de coque. Entre paréntesis se pone el porcentaje en peso de carbono en el coque. No se da la composición completa del coque, ni por el lado de análisis inmediato. Recordarán también que cuando platiqué con ustedes del proceso de coquización, comenté que para el manejo oportuno día a día se hacían análisis inmediatos. A ver, por ahí tienen un micrófono abierto. Se hacían análisis inmediatos que determinaban carbono fijo, contenido de materia volátil, contenido de ceniza, contenido de humedad, y además se reportaba el contenido de azufre. Y ya los análisis más detallados respecto a la composición química de las cenizas, pues se necesitan sobre todo cuando ya se toma en cuenta que esas cenizas van a fundir y van a ir a formar parte de la escoria. Entonces, para este punto 4 es suficiente de momento tener la información de 81% de carbono. Luego, considerar que el 20% de sílice se reduce, 65% del dióxido de manganeso y 90% del pentóxido de fósforo. Entonces hay que calcular las cantidades de silicio, de manganeso y de fósforo. Y acordarnos que estos elementos químicos, una vez que se lleva a cabo la reducción por efecto directo del carbono, van a quedar disueltos en el metal. Y por último, volumen mínimo de aire necesario para formar el monóxido de carbono. En el punto 4 se calcula la cantidad mínima de coque para que se genere el monóxido, y aquí en el punto 6 la cantidad mínima de aire para que se forme ese monóxido de carbono. Así es que, pues aquí está planteado. Me gustaría que me dijeran si se comprende el planteamiento del problema o si tienen alguna duda. Sí se de entiende, qué profe. se va a hacer. ¿Sí? ¿Comentabas algo? Que sí se entiende nada más. Sí, no hay dudas. Ok. Profe, yo sí tengo una duda porque creo que ya habíamos visto un ejercicio parecido en otra clase, pero no me acuerdo cómo se calculaba el porcentaje en pesos de cada compuesto. No sé si me podría recordar o de dónde lo sacó, porque la neta es que no me acuerdo. Es que eso, esa información que se obtiene de análisis químicos, ya dirá, no lo calculé. Lo que hice fue nada más ajustar la composición química. Ok, profe. ¿Sí? Nuestra tarea es, basándonos en esa composición química, hacer los cálculos de lo que se pide. Y le dejamos la responsabilidad de los análisis químicos a los laboratorios, al encargado de hacer esos análisis. Si son representativos, es lo que debo decir. Si son representativos del mineral, entonces pues a lo mejor no va a ser necesario sobre la marcha hacer ajustes.
Si no concuerda, es decir, que si va a ser necesario estar haciendo ajustes cada rato, probablemente se tomaron muestras que no son representativas. ¿Sí? Pero eso no lo habíamos visto. Yo había dado la composición química así como se da aquí. 78, 9, 6, 3.25, 0.75, 1, 2. Porcentaje en peso. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tenga? Parece que no. Bueno, pues vamos a darle solución. Primero, peso de fierro probable de 1000 kilogramos de Fe2 o 3. Me fui directamente a poner si queremos decirlo así, la fórmula que me permite calcular lo que se está pidiendo. Aquí está lo que estoy calculando, peso de fierro probable, y aquí estoy considerando la información que se proporciona. ¿Cuál es la información? 1000 kilogramos de Fe2O3, es lo primero que están diciendo. Pues está muy sencillo. Multiplico esta cantidad de 1000 kilogramos, que es la fuente que proporciona el fierro, y lo multiplico por este factor estequiométrico. Lleva en el numerador el peso molecular de 2 fierros y en el denominador el peso molecular de una molécula de esto. ¿De dónde viene? Pues de la reacción. Vean, una molécula de hematita contiene 2 fierros. Ok. Si conozco el peso aquí le podría poner peso molecular de Fe2O3, 160. Peso molecular de 2 fierros, 112. Dato conocido, 1000 kilogramos. Dato incógnita, X. Despejo X. ¿Sí? Y entonces el resultado es esto. 1000 por 112 sobre 160. Podríamos esperar 700 kilogramos a partir de 1 tonelada o 1000 kilogramos de Fe2O3. ¿Pregunta? ¿Papita? Profe, ¿me podría repetir de dónde vino el valor de 112? Yo también tenía la misma duda, profe, porque no alcancé a escuchar. De aquí. ¿Cuál es el peso atómico del fierro? Redondeado. 56. Por 2. $112. No se les olvide, no está aquí escrita, pero acá sí nos dice. Hay que basar los cálculos en una reacción química. Y la reacción química que representa la operación que vamos a hacer es esta. La hematita se reduce y el agente reductor se oxida. ¿Sí? Bueno, pasemos al siguiente punto. Peso de Fe2O3 necesario.
para obtener 1000 kilogramos de fierro. Dice peso de mineral por usar para obtener 1000 kilogramos de fierro metálico. Entonces, el punto 2, empezamos calculando cuánto de Fe2O3 se necesita. Y noten, ahora la X estaría del otro lado. Y al despejarla, pues se va y es algo que les quiero decir nuevamente. El dato conocido son 1000 kilogramos de fierro, que es lo que se necesita. Se multiplica por esto, que es un cociente que lleva en el numerador el peso molecular de lo que deseamos calcular. Aquí está lo que vamos a calcular, peso de Fe2O3 necesario, y en el denominador el peso molecular del dato. El dato son 1000 kilogramos de fierro que se requieren. Entonces el peso molecular son 102. Y esto arroja 1428.57 kilogramos. Es un cálculo teórico. Entonces, ¿qué se hace? Pues voy a la composición química del mineral y cada kilogramo puede aportar 0.78 kilogramos de Fe2O3. Así es que aquí me falta una R. El peso del mineral por cargar será lo que necesito de Fe2O3 para cumplir esos 1000 kilogramos de fierro, dividido entre lo que me puede proporcionar cada kilogramo, 0.78. ¿Y esto qué es? Una regla de 3. Ya no hago el planteamiento, me voy directamente a hacer como si estuviera despejando. Si cada kilogramo me puede aportar 0.78 de Fe2O3 cada kilogramo de mineral, entonces para que el mineral me dé 1428, ¿cuántos kilogramos necesitaría? 1831.5. ¿Se entiende? Sí, profe, nomás dame chance en el que termine de anotar. No anotes, Dayadira. Sígueme bien la explicación. Porque en lo que estás anotando no escuchas lo que digo. ¿Por qué? El procedimiento. Ok, está bien. Listo, profe, ya acabé. Bueno, les voy a sugerir que lo hagan ahora sí. Dediquen un ratito a arrastrar el lápiz. Hagan lo siguiente. Por favor. Recuerden, si alguien se está preguntando ahorita de dónde salió este punto 78, es de la composición química del mineral, que contiene 78% en peso de Fe2O3. Y a la hora que estamos aplicando ese dato, que está en tanto por ciento, se lleva a fracción de la unidad. Por eso digo, de 1 kilogramo de mineral se puede esperar obtener 0.78 kilogramos de Fe2O3. Vamos a hacer dos ejercicios de este mismo inciso 2. Consideren que en lugar de 78%, ese mineral es rico y contiene una ley media de Fe2O3 del 80%. Y hagan el cálculo, por favor. Es nada más una... ¿Solo del peso del mineral? Sí, solo del peso del mineral, sí. Lo que quiero es que noten el efecto
de cómo ayuda la composición química, el efecto que tiene la composición química. Repito, ahorita el problema está planteado con un 78% y se ocupan 1831. En lugar de eso, consideran que tuviera 80% de Fe2O3. Esos 2 puntos porcentuales, Me a dio ver, a mí, ¿cuánto te da? me dio a mí 1785.71. Bueno, no tiene por qué haber ahí mucha diferencia, es nada más una multiplicación, una división, perdón. Ahora, la siguiente, la contraparte, consideran que tiene 72%, no 78%. A mí me dio 2480.15. 2480, bueno. Con esas 2 operaciones tan sencillas, ¿qué conclusión sacan, jóvenes? Pues que entre mayor porcentaje de F2O3 nos aporta el mineral, entre mayor sea este porcentaje, menos peso ocupamos de él para obtenerlo. Ok, pero te fuiste nada más al término con el que se expresa cuantitativamente la composición química. Y pues con los conocimientos que hasta ahorita tenemos, podríamos decir, entre más alta sea la ley del mineral, ese es un concepto que ya conocemos y manejamos, menor cantidad de ese mineral se necesita. ¿Sí? Y por lo tanto, en un día a día, ¿cómo va a afectar esto, Jorge? No entendí la pregunta, profe. Sí, me estás diciendo que entre más alto es el contenido de Fe2O3 en el mineral, se necesita menor cantidad de mineral. Y sí, pues esa era la intención. Por eso hicieron primero un cálculo para 80% y luego un cálculo para 72%. ¿Ok? Entonces, ¿en qué te ayuda que tengas una mejor ley del mineral? En el proceso. ¿Cómo influye? ¿Qué beneficios te da? Ah, ya lo entendí. Que necesitaría, pues más bien sería un beneficio económico para nosotros al no necesitar tanto monóxido de carbono para la reducción. Y eso conlleva... A ver, no te me confundas, no hemos calculado monóxido de carbono. Ah, pero más me refiero a que si nosotros tenemos... No, ya me confundí, profe, con mis mismas Sí, palabras. ya te confundiste, pero te dije no te confundas, no hemos ido al monóxido de carbono. A ver, alguien más que me diga. Yo pues sí le Sería como para cargar menos mineral en el horno, ¿no, profe? Para cargar menos mineral en el horno. ¿Y qué significa o qué ventajas tiene? Por ahí va. tenemos menos contaminantes. Pues A ver, menos contaminantes. Otro. A ver, pónganse, por favor, en la idea o en los zapatos de que ustedes son los dueños del proceso, literalmente. ¿Cuál va a ser su principal objetivo?
Reducir los costos de producción. Reducir los costos de producción. Sí, ese es un objetivo. Producir más con menos. Producir más con menos. Aumenta en la productividad, porque tal vez podemos hacer que el proceso de concentración me ayude a que el mineral tenga una mejor ley, más alta ley. Pero lo que sí no podemos estar moviendo a voluntad o a necesidad es el volumen útil del horno. Entonces, si necesito menos mineral porque la ley media de ese mineral es más alta, pues voy a producir más, voy a aprovechar más mi horno, lo voy a aumentar la carga y eso me va a llevar a producir en menor tiempo una mayor cantidad. ¿Están de acuerdo? Por el contrario, si la ley media de este mineral es más baja, como ya hicieron el cálculo, se va a requerir una mayor cantidad de mineral, va a ocupar un volumen útil mayor dentro del horno y voy a estar produciéndolos poco o menos que en el caso de que mejore la ley media. Cuando empezó a notarse que por la extracción o agotamiento de los yacimientos de mineral o porque la distribución de la ley media no era uniforme, surgió la necesidad de hacer un concentrado para mejorar la composición química del concentrado. Y por eso surge el pellet. Por el concentrado, como el concentrado está en partículas finas, pues se hacen bolitas más grandes. Aquí estoy hablando de mineral, pero podría decirles de un concentrado. Bien, vámonos al punto 3. Aquí pide calcular la cantidad de monóxido de carbono necesario para la reacción. Y vean, tengo calculados el Fe2O3. Aquí está. Desde aquí viene peso de Fe2O3 necesario para producir 1000 kilogramos. Bueno, son 1428. Voy a la reacción. ¿Cuál es el peso molecular del monóxido de carbono? ¿28? Por 3. 84. Ok. Entonces vean. Aquí está. 84. Dividido en 360. ¿Por qué en 360? Porque es el peso molecular de hematita. Y vean, son 749.9992.5. Aproximadamente 750 kilogramos. Pero recuerden, el monóxido de carbono es un gas. Bueno, hice la conversión, no está aquí detallada, pero estos 750 kilogramos son equivalentes a 600 metros cúbicos normales de monóxido de carbono. ¿Cómo va la conversión? Recuerden, podríamos aquí considerar que el monóxido de carbono se comporta como un gas ideal. Entonces multiplico 750 por un cociente. Lleva en el numerador 22.414 metros cúbicos, que es el volumen que ocuparía un kilomol de monóxido de carbono, y divido eso sobre 28, que es el peso en kilogramos de un kilomol de monóxido de carbono. Entonces los kilomoles se eliminan, los kilogramos se eliminan y quedan metros cúbicos.
ese factor de conversión lo manejamos varias ocasiones también en los cálculos que hicimos anteriormente. 22.414 es el volumen que ocupa, si hablo de kilomol, un kilomol de un gas ideal. 22.414 metros cúbicos. Si es un mol de ese mismo gas, pues en lugar de metros cúbicos son litros, 22.414. Y esa es la cantidad de monóxido de carbono necesario. Con eso se calcula el peso del coque. Vean, estoy utilizando las unidades en masa del monóxido de carbono, 750 kilogramos. El monóxido de carbono lleva un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Pero como aquí me están diciendo peso del coque, y el peso del coque lo voy a calcular de acuerdo a la composición química del coque, que me dice el problema que tiene 81% de carbono, pues entonces son 750 por 12 sobre 28 y todo el resultado de esta operación entre 0.81. Y el resultado son 396.82 kilogramos. Eso sería el peso del coque. Repito el procedimiento. Les pregunto. Si se pudiera, profe. ¿Qué parte no entendiste? La idea la capté, pero unos cuantos conceptillos que se me escaparon me confundieron un poco, maestro. Es que pues estoy anotando también. Les comenté que en una molécula de monóxido de carbono tenemos un carbono y un oxígeno. ¿Sí o no? Aquí está. Santiago. Sí, profe. Ok. El dato calculado en unidades de masa es la cantidad de monóxido de carbono que se necesita, son 750 kilogramos. Con este primer término, estoy calculando la cantidad de carbono que lleva cada molécula de monóxido de carbono. 750 por 12 sobre 28. Si lo dejo hasta ahí, en lugar de que acá dijera peso de coque, debería decir carbono en monóxido. Pero aquí ya obvié eso, porque enseguida el resultado de este primer elemento de mi expresión lo voy a dividir entre 0.81. Si el monóxido de carbono lleva lo que resulte de aquí de 750 entre 12 sobre 28, o sea, 750 por este factor 12 sobre 28, es carbono en ese monóxido. ¿De dónde sale? Del coque. Cada kilogramo de coque me puede aportar 0.81 kilogramos de carbono. Relaciono nuevamente y el resultado son 396.82 como peso del coque. Ya estuvo, profe. Muchas gracias. Ahora sí, clarísimo. Gracias. Bien. ¿Alguien se quedó con duda? ¿Nadie? Sigamos adelante. Antes de que los clavos de este estable se empiecen a aflojar y a salirse.
Lo que sigue es calcular las cantidades de silicio que se van a reducir. Vean, 1831.5 es el peso calculado del mineral. 0.09 corresponde al porcentaje en peso de sílice. Me voy a la composición química. Está. ¿Sí? 9%. Luego vamos a ocupar esta de una vez, manténganlo, 3.25% y este 0.75%. Así es que silicio reducido, peso del mineral por la cantidad en unidades fraccionarias por 0.09, recuerden nuevamente, se divide el porcentaje, el tanto por ciento entre 100 para poder aplicarlo, 0.09. Y luego dice el planteamiento del problema que el 20% de la sílice se va a reducir, multiplico por 0.2. ¿Y cómo sucede la reducción de la sílice? Pues si se acuerdan, podría escribir SiO2 más carbono igual a Si más CO. Entonces me faltaría ponerle un 2 al carbono para balancear y poner 2 moléculas de CO. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicar todos estos por este cociente. 28 es el peso atómico del silicio. 60 es el peso molecular de sílice. Y el resultado es que se van a reducir 15.38 kilogramos que van a ir a quedar alojados en el metal en estado líquido. De la misma manera se pueden calcular el manganeso. Vean, está usándose la misma información, la cantidad de mineral, 1831.5, ahora por 0.0325. Tiene 3.25% en peso como dióxido de manganeso. Ahora, el 65% se reduce por 0.65. ¿Y qué se va a obtener? Manganeso tiene un peso atómico de 55. ¿De dónde viene? Del dióxido de manganeso. MnO subíndice 2. 16 por 2, 32 más 55, 87. Resultado 24.459 kilogramos. Perdón. Una disculpa. No, no hay cuidado, profe. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Falta el otro, el fósforo. Me voy con el fósforo. Fósforo reducido. Recuerden, la fórmula del fósforo es peso índice 2, oxígeno subíndice 5. Peso del mineral por 0.0075. Recuerden que es 0.75%. Aquí me dicen que el 90% de ese óxido se va a reducir, entonces por 0.9.
Y esto pues es el factor estequiométrico. Peso molecular de 2 fósforos que se obtienen del pentóxido dividido entre el peso molecular del pentóxido completo. El peso atómico del fósforo es 31 por 2, 62. El peso de 5 oxígenos son 16 por 5, 80. 62 más 80, 142. Y ahí está la respuesta, en cantidades, de cuánto de estos óxidos se van a reducir. ¿Preguntas? Disculpe, profe, a mí me quedó duda. ¿De dónde se obtienen los datos del porcentaje de lo que se reduce? Por ejemplo, en el fósforo, ¿de dónde se obtiene el dato del 90%? El planteamiento del problema. Mira. ¿Sí, Brian? Sí, ya no lo había visto. Gracias. Mira, 65 del dióxido de manganeso y 20% de la sílice. Estamos en ese punto 5, considerando esto. Está planteado. Bien. ¿No hay preguntas? Vámonos al último punto. ¿Cuál es el último punto de regreso? Para recordarlo, volumen mínimo de aire necesario para formar CO. Volumen mínimo de aire para formar CO. Recuerden, estamos haciendo un cálculo de carga para el proceso alto horno. Ya conocemos cómo opera el alto horno. El alto horno utiliza como agente reductor monóxido de carbono. Este se genera en la zona de combustión. Se inyecta aire caliente. El aire caliente lleva oxígeno. A veces se enriquece con un poco más de oxígeno puro. Y al entrar en contacto con el coque va a generar el monóxido de carbono. Va a producirlo. Si se acuerdan, habíamos calculado esto. Carbono en CO. Bueno, el dato calculado del carbono aquí está, 750 kilogramos, digo del monóxido de carbono. Ahora, por 12 sobre 28 son 321.42 kilogramos. Nuevamente me voy a la fórmula química del monóxido de carbono. Oxígeno necesario para formar CO. Pues si es una relación de 1 a 1, entonces sería 321.42 multiplicado por 16 sobre 12. Y entonces se necesitan 428.57 kilogramos de oxígeno. Por eso aquí le puse masa de aire necesaria, porque aquí están unidades de masa. Entonces relaciono esta cantidad de oxígeno necesario para formar el monóxido con la composición química en unidades de masa, composición química del aire. Recuerden también que les he comentado, cuando vamos a hacer este tipo de cálculos, si no nos conocemos de memoria la información, necesitamos acercarnos a una tablita, aparte de la tabla periódica de los elementos químicos para consultar pesos atómicos y poder determinar pesos moleculares. Necesitamos algunos factores de conversión y composiciones químicas. La composición química del aire es
Para efectos de cálculo, recuerden, 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno en unidades de volumen. En unidades de masa se modifica ligeramente. 76.8% nitrógeno, 23.2% oxígeno. De ahí está saliendo este valor. Entonces, la cantidad de aire en unidades de masa sería 1847.29. Si me acuerdo de la formulita de la densidad que dice que es una relación entre la masa y el volumen, y si conozco este dato de 1.293, puedo hacer la conversión. Aquí no sé qué me pasó, que ya no hice la operación, pero la pueden hacer ustedes. No sé si no la hice o se me escapó y se fue a otra diapositiva. Aquí está, volumen de aire necesario. Creí que no la había puesto. Sería esta, que es masa, entre 1.293. Masa en kilogramos. Densidad, metros cúbicos por kilogramo. Se eliminan los kilogramos y quedan metros cúbicos. Y como no estoy afectando mis cálculos por temperatura o presión, pues le ponemos la N mayúscula. Y esta sería la cantidad de aire necesario para este problemita. Profe, ¿puede mover tantito su cursor? Es que tapa el último, ese dígito para tomar captura en general y la nota. Yo no lo veo aquí el cursor. Ahí, así con eso. Gracias. Ok. Sí, se estaba confundiendo ahí entre eso. Bien. ¿Alguna pregunta? Santiago, Josué, Jorge. Yadira, Profe, yo ya solo dejaste de quisiera- participar, Yadira. Ya te dormiste, Yadira. No, profe, aquí ando todavía. ¿Qué pasó? ¿Cómo va? No, sí lo entendí. ¿Sí? Sí. A mí Profe, me quedó más claro que nos presentó un ejercicio parecido en no ferrosos y bueno, la manera que lo planteó aquí quedó todavía más claro, profe. Yo sí lo entendí bastante bien al menos. Sí, yo también. Ok. Le cambié un poquito para que no se me confundieran y con la intención justamente de que captaran. Si no hay ninguna pregunta respecto al procedimiento, de dónde salieron los datos que estoy utilizando y por qué así, les quiero hacer, antes de que nos retiremos, nada más una observación para que el próximo viernes, mañana ya me voy a dedicar a procesos de reducción directa, pero el próximo viernes le dedicamos a revisar un balance de materiales. Un balance, pues, tomen en cuenta que dijimos cuando empezamos a hablar de reducción de óxidos, que tomamos en cuenta la materia prima. Se dijo pellet, mineral en trozos y sinter. Cuando se tiene disponibilidad de estos tres materiales como carga metálica en cualquier planta que tenga alto horno, pueden utilizar una mezcla de esos para formar la carga metálica. Y entonces pues ya participan más compuestos químicos. Ya debemos de tener una tabla de la composición química de cada uno de los materiales que forman esa carga metálica.
Déjenme preguntar a alguien más si tienen preguntas, si tienen dudas, si quedó claro. Frida. No, profe, todo bien. ¿Sí? Ok. Sí. Denise. No, yo tengo todo claro, profe. Gracias. Bueno. Natalia Rizzo. Todo claro, profe. Muy bien. Bueno, pues por hoy le dejamos aquí entonces, si es así, si todo está claro, aquí dejamos esta explicación de este problemita y seguimos en la clase de mañana. Muchas gracias Muy por bien, profe. atender. Ya. Gracias por atender y nos vemos mañana. De acuerdo, profe. Nos vemos. Muy bien. Bye. Luego, profe, bueno. Hasta luego, que tengan buen día. Mañana.